solicitudes de exposición. No sé si
Hola a todos, buenos días, sean muy bienvenidos a más un evento de Ingram Micro. Hoy día estamos con nuestro especialista Leopoldo Morales y vamos a hablar sobre Azure Network. Sea bienvenido, Leopoldo. Muchas gracias, Zuraika, por tan buena presentación. En verdad, muchísimas gracias. Y para todos los asistentes, bienvenidos a este webinar que tenemos de Azure Networking. Permítame compartir mi pantalla un momento. Eh, no sé si ya pueden ver mi pantalla. En un segundito vamos a poder. Ok, no te preocupes. Ahora sí. Perfecto, maravilloso. Muchas gracias. Como bien dijo Zuraika, mi nombre es Leopoldo Morales. Como bien ya me conocen de otros webinars que ya hemos tenido durante el año, ya estamos ya prácticamente a mitad de año y ya hemos avanzado en ya varios temas, en varios tópicos en particular, es justo, donde justamente hemos tocado temas fundamentales que podemos hacer con Azure y que se puede hacer en Azure como tal, ¿ok? Y muchos me han preguntado, ajá, ¿y qué puedo hacer a nivel de conectividad, a nivel de Azure, para yo poder, de alguna otra manera, poder llevar mis soluciones a Azure de una forma segura como tal? Y eso es justamente lo que vamos a hablar del día de Azure Networking, ¿ok? En el equipo, como bien presento, en el equipo está el Business Manager Nicolás Santibáñez, Business Manager de Microsoft en Ingram Micro, y mi persona Leopoldo Morales, ¿ok? Vamos a empezar con los conceptos básicos, por así decirlo, lo más elemental posible. Y van a ver en este webinar igual que va a ser bastante práctico. ¿Ok? Vamos a empezar con un pequeño resumen de todo el tema de networking. Como bien sabemos, a mí me encanta hablar muchísimo, pero también me encanta que me interrumpa. Así que, Sudaika, por favor, cualquier pregunta que haya, me interrumpe sin problema. Sin ningún problema. Todos que están Mu- acá participando saben que pueden enviar sus preguntas y estaremos leyéndolas. Perfecto, maravilloso. Entonces, empecemos. Justamente el tema de networking aborda muchos puntos en particular, desde lo más elemental, desde lo más mm, elemental y necesario, más que elemental, necesario, como es el Azure Virtual Network como tal, como soluciones más amplias, más, más grandes, más de conectividad global, por así decirlo, como es este que está acá. Pero vamos a empezar desde desde lo necesario, lo primordial que necesitamos para principalmente una máquina virtual. Y es el Azure Virtual Network. El Azure Virtual Network es básicamente nuestro, nuestra, vi- nuestra, nuestro switch, donde conectamos justamente todas las tarjetas de red que necesariamente deben poseer las máquinas virtuales como tal para que se puedan conectar a esta VNet como tal, esta red virtual. En otras palabras, justamente en otras palabras, es esto, las virtual network que no, lo podemos tener
en distintas regiones, están en el este de Estados Unidos, en el oeste de Estados Unidos e inclusive en Europa, que es justamente el ejemplo práctico que quiero llevarle a ustedes como tal. Pero vean una cosa, esta red como tal, o mejor dicho, toda esta red como tal puede conectar toda una máquina, toda una serie de máquinas virtuales que están dentro de esa VNet como tal, es decir, de aquí como tal, aquí todos los que estén conectados a esta VNet van a poder verse entre sí. Por defecto se van a ver. Por defecto siempre se van a ver. No necesito un enrutamiento adicional como tal. Además, puedo conectarlas a otras VNets, a otras VNets virtuales, bien sea del mismo Azure y de otras nubes, como también a nivel on-premise. ¿Por qué conectarlas a otras VNets que estén dentro de Azure y que inclusive sean mías? Porque, por ejemplo, esta y esta las controlo yo. ¿Pero por qué? Porque el principio fundamental, o más que el principio fundamental, el principio, su naturaleza de la VNet es que siempre estén aisladas, siempre van a estar aisladas y yo tengo que proporcionarle una conexión como tal. Le voy a dar un ejemplo práctico, fíjense, fíjense, justamente esta máquina virtual, yo le voy a hacer pin a, estas son 3 máquinas virtuales que están en 3 redes virtuales diferentes. Y yo le voy a hacer pin, por ejemplo, a esta, a la que dice 192.168.1.4. No le llego, no le estoy llegando. Entonces, eso es justamente por este mismo principio como tal. Ese es justamente por el mismo principio que tienen las redes virtuales o los Virtual Network en Azure como tal, que siempre van a estar aisladas por protección, por seguridad como tal. Cada VNet tiene un espacio de red, es decir, yo me voy acá a esta VNet, por ejemplo, y puedo colocarle un espacio de red, que este es mi espacio de red, mi disponibilidad de IP que voy a utilizar dentro de esta red como tal. Pero yo necesito segmentar, yo necesito ya empezar a asignar. Y aquí está. Estas son las subnets que yo puedo utilizar como tal para asignarlas para un propósito en particular, bien sea para los propósitos de máquinas virtuales, por ejemplo, como en este caso, para hacer una conexión VPN. ¿Okay? O una conexión, sí, exacto, una conexión del tipo VPN, que ya lo vamos a hablar más adelante. ¿Ok? Puedo hacer segmentación de cualquier tipo. De cualquier tipo en el sentido de que puedo poner tantas IPs como yo desee. ¿Ok? Puede ser /24, /16, /12, las que yo estime y necesite. ¿Ok? Ok. De principio, una máquina virtual necesita un IP como tal. De hecho, si nosotros nos vamos acá a esta VNet, aquí vamos a encontrar esta máquina virtual, esta tarjeta de red, mejor dicho, que está asignada a una máquina virtual que tiene una IP privada. De principio siempre va a tener una IP privada, pero yo necesito colocarle una IP pública. Yo necesito colocarle un IP, conectarme a esta máquina virtual, tener acceso desde internet, como vimos en otros webinars anteriormente, en una máquina virtual. Una de las formas de yo conectarme es a través
de una IP pública. De hecho, en esta máquina virtual yo me estoy conectando a través de una IP pública como tal. Entonces, lo que Azure hace es hacer un NAT entre esta IP pública con esta IP privada, de tal forma de que cuando me conecte a esta a través de esta IP pública me lleve directamente a la IP privada. Básicamente es eso. Básicamente es eso. ¿Ok? Porque dentro de la máquina virtual no va a estar la IP pública como tal, va a estar solamente la IP privada en la tarjeta de red como tal. Pero, como les digo, internamente va a tener un NAT para que pueda traducir esa IP pública y llevármela a la IP privada como tal. ¿Ok? La IP pública justamente la podemos tener de distintas formas y maneras, o la podemos utilizar para distintas formas y maneras, a lo que me refería. Por ejemplo, para una máquina virtual que se coloca en una tarjeta de red y puede ser dinámica o estática. ¿Ok? Un balanceador de carga, ya eso lo vamos a ver más adelante, pero el balanceador de carga puede tener una IP pública, dinámica o estática también sin ningún problema, y eso se puede configurar justamente en la parte del frontend, el que da la cara hacia Internet como tal. Al igual que en una VPN, uno configura una IP como tal, la IP pública para que pueda salir hacia Internet y tener la conexión que necesitamos. Y una Application Gateway que básicamente cumpliría la misma función. También se aplica la configuración de la IP a nivel del frontend, de cara hacia Azure, de cara hacia Internet como tal. Las IP privadas se utilizan principalmente para máquinas virtuales, como vimos anteriormente, para que tenga una comunicación entre ellas. Una máquina virtual va a necesitar siempre una IP privada y siempre va a necesitar estar conectada a una VNet como tal, siempre, a pesar de que sea una sola. ¿Con qué finalidad? Para poder tener comunicación y principalmente para nosotros podernos comunicar a través de esa IP como tal, bien sea por IP pública o por otras conexiones como tal que vamos a ver más adelante. También la IP privada se le puede colocar en un balanceador de carga interno y en una Application Gateway sin ningún problema se puede utilizar de forma interna, porque existen esas opciones de balanceo de carga de forma interna, ¿ok? Para distribuir la carga entre varios computadores. Muy bien. Muchas veces necesitamos asignar un dominio, porque por defecto en Azure siempre vamos a tener, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, justamente necesitamos tener, siempre vamos a necesitar tener más de un dominio y por defecto siempre vamos a tener el que termina en microsoft.com. ¿Ok? Pero necesitamos tener más de uno, varios dominios que nos permita que nos permita llegar a esos dominios que nos permita llegar a esos recursos que necesitamos que lleguen sin necesidad de pasar por la IP, bien sea por comodidad o por seguridad también. Entonces, uno puede agregar los dominios acá, bien sea en el Active Directory o en otros servicios que manejen dominios, como más adelante en otros webinars lo vamos a ver, lo que es el App Service como tal, que es donde vamos a colocar podemos personalizar nuestro desarrollo web como tal. Entonces,
de igual forma, agregamos un dominio como tal, y siempre nos va a preguntar por la propiedad de ese dominio. Principalmente la hacemos por un TXT. Es decir, donde guardamos nuestro dominio como tal, donde guardamos nuestro dominio, donde hospedamos nuestro dominio, el que es el proveedor del dominio que compramos o que somos propietarios, tenemos que agregarle este registro TXT con este valor en particular, esperar un par de minutos y después le decimos validar para que Microsoft diga, ok, perfecto, ustedes son los propietarios, ahora voy a agregar este dominio como tal. Entonces, en vez de aparecer uno solo acá, aparecen 2, 3, 4, los que necesitemos. ¿Ok? Ok. Muchas veces necesitamos muchas veces, por ejemplo, aquí en Chile compramos el dominio en Mi Chile. Perfecto. Pero necesitamos la administración porque Ni Chile no tiene proveedores donde se compran los dominios, no tienen esa capacidad de administración, no te da esa opción de administración del dominio como tal. Vamos a necesitar una opción que nos permita administrar ese dominio como tal. Y lo podemos hacer muy fácilmente con Azure DNS Zone, que básicamente podemos agregar el dominio que estamos utilizando, lo configuramos con Nick Chile en este caso, y empezamos la administración como tal. Desde aquí agregamos este registro como tal, lo podemos agregar muy fácilmente aquí sin ningún problema. Y fíjense, aquí agregamos algún registro en que necesitemos el que sea tipo A, 4 veces A, dependiendo de la IP que vayamos a necesitar, un registro canónico o justamente un registro TXT, entre otros como tal. Le ponemos el nombre que nosotros deseamos y le ponemos el valor el IP o el valor que vayamos a necesitar. Porque en el TXT es un valor muy particular. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien. Continuemos con ya la parte de conectividad. ¿Cómo yo puedo garantizar la conectividad entre mis recursos de Azure, principalmente las máquinas virtuales, que es lo que vamos a ver el día de hoy, dentro de Azure como tal, e inclusive puede ser afuera? En este caso voy a hacer una demostración dentro de Azure como tal. Ya vimos que en Azure no podemos tener una conexión entre VNets, o mejor dicho, no podemos llegarle a no puede una máquina virtual llegarle de una VNet, una máquina virtual que está en una VNet en algún lugar, o puede estar en la misma región. No necesariamente tiene que estar fuera en distintas regiones, puede estar en la misma región. Dos VNets diferentes, ven que no, como vimos, no puede llegarle por seguridad. Entonces necesitamos establecerle una conexión muy particular para que podamos llegar. Una de ellas es VNet Peering. Básicamente es un emparejamiento entre una VNet con otra VNet. Básicamente es enlazar una VNet con otra, independientemente de qué IP tenga, enlazar una con otra para que puedan comunicarse entre ellas. ¿Ok? Leopoldo, Sí, dime, cuéntame. pregunto si el servicio de DNS es pagado. El servicio de DNS. Sí, eso es, el servicio de DNS. Excelente, muy buena pregunta. Este servicio como tal, muy particular,
Este como tal, si ustedes tienen el dominio, no se paga, solamente se registra y ya. Pero este como tal, sí se paga. ¿Cuánto se paga? Mira, no pasa más de $1 por registro DNS. O mejor dicho, no por registro DNS, sino por DNS, por dominio como tal. Puedes tener tantos registros como ustedes deseen, pero no pagan más de $1. En verdad es bastante económico. Muy buena pregunta. Extraordinaria pregunta. Me pueden seguir preguntando. No hay ningún problema, señora. Entonces, volviendo acá. Se puede hacer el emparejamiento dentro de una región como en dos regiones diferentes. Y de hecho, eso justamente independientemente de dónde independiente de dónde estén las regiones, se puede hacer un emparejamiento sin ningún problema en esta VNet con esta VNet como tal. Y eso es justamente lo que llamamos Global Peering. Y dentro de una región se llamamos Regional Peering como tal. Muchas veces necesitamos conectarnos acá, esta VNet, necesitamos conectarlo con esta VNet y con esta VNet. Y necesitamos que tenga conectividad como tal. Necesitamos que tenga, necesitamos que puedan verse entre ellas como tal. ¿Ok? Y digo entre ellas esta con esta. ¿Ok? Para eso necesitamos el Gateway Transit. El Gateway Transit no necesitamos ninguna VPN para que puedan verse como tal. Tan solo que tengan una VNet acá, otra VNet acá. ¿Ok? Y le configuramos la opción para que pase el tránsito de aquí para acá. Se puede hacer sin ningún problema. Y tiene que hacerse tanto en este como en este para que puedan ver para que pueda ver una ida y un retorno, por así decirlo. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Excelente, señores. Las VPN. Antes de entrar en la VPN, bueno, no, voy a continuar hasta el final. Fíjense, la VPN me permite tener una conexión de un punto origen, en este caso una on-premise, a un firewall que tengamos en Azure. Es decir, en este caso se llama, no se llama VPN, antes se llamaba VPN, pero de hecho en la calculadora ustedes lo buscan o incluso en internet, en Google lo pueden conseguir como ustedes buscan Azure VPN y pueden conseguirlo como VPN Connection o VPN Gateway. Pero dentro de Azure se llama VPN Virtual Network Gateway. ¿Ok? Y básicamente es esto. Esto que está aquí es esto. Es esto. Y lo que establece es una conexión. Puede ser un premise. Dime. Gabriel pregunta cómo aplica seguridad en estos flujos. Ok. De todas formas, eso en el siguiente webinar lo vamos a hablar con un poco más de detalle, pero cuando cuando hablas de, de conectividad como tal o de seguridad en la parte de conectividad, tú lo puedes aplicar con Network Security Group para que aplique directamente a las máquinas virtuales, que es un mini firewall que te proporciona estas máquinas virtuales como tal. Básicamente sería esto. Básicamente sería esto como tal. Como también le puedes agregar seguridad dentro de toda la red o todos los segmentos que tengamos a nivel de red, que se llama Azure Firewall como tal. ¿Ok? Principalmente en esta red y en esta red necesitamos un firewall, podemos tener un firewall en cada uno, por así decirlo, con el fin de aplicar varias normas de seguridad
para que podamos proteger nuestros entornos como tal. Ahora, las conexiones de por sí, el Azure Peering como tal, siempre van a estar protegidas. Y a nivel de, principalmente a nivel de VPN, siempre vamos a tener como un certificado, siempre vamos a necesitar como un certificado o una llave que nos permita encriptar la conexión como tal. Encriptar la conexión y ya de por sí ya estamos garantizando una mayor seguridad como tal. Pero muy buena la pregunta como tal. Muy bien. A nivel de VPN, podemos, como les comenté, puede ser a nivel on-premise, la conexión, a nivel entre VNets dentro de Azure o en otra nube, de otra nube hacia Azure como tal. Se puede hacer esas tres formas como tal, o podemos tener esos tres escenarios. A nivel on-premise podemos tener site to site, que es desde un firewall dentro del data center del cliente hacia Azure como tal, como point to site para esos clientes o esos usuarios, mejor dicho, que están que están en sus casas, fuera de la oficina y se quieren conectar a Azure, pueden hacerlo a través de un agente que se instala, un agente muy pequeño. No es nada controversial o nada complicado, esa es la palabra, nada complicado. Instalarlo es bastante sencillo, instalar ese certificado, mejor dicho, ese agente que por ende necesita un certificado y uno lo tiene que registrar dentro de Azure como tal. Pero se puede hacer de forma, esa instalación de ese agente de forma masiva para esos usuarios que estén fuera de la oficina y se necesiten conectarse hacia Azure como tal. A nivel de conexiones, de cómo implementar una conexión de VPN site to site, lo primero es que necesito crear la VNet y la subnet como tal, que voy a necesitar a nivel de la VNet de Azure, ¿ok? A nivel de la red virtual de Azure. Si ustedes quieren, lo proporcionan, lo configuran en sus DNS si lo necesitan, si lo requieren, pero no es algo necesario, por así decirlo. Posteriormente, se crea la subnet que necesitamos a nivel de la VNet de Azure para que pueda tener para que pueda el Virtual Network Gateway pueda utilizarlo para establecer la conexión como tal. ¿Okay? Se crea la VPN, el VPN Gateway o el Virtual Network Gateway como tal. Esto es algo muy importante. Se crea esto. Esto aproximadamente tarda como 45 minutos. Es una de las pocas cosas que tiene Azure que se tarda que se tarda en implementar como tal. Esto es sencillamente la configuración que yo tengo del lado on-premise como tal, y que tengo que agregar en mi Virtual Network Gateway, aquí en mi Virtual Network Gateway, para poder establecer la conexión como tal. Fíjense que aquí está. Estoy diciéndole el Virtual Network Gateway, estoy estableciendo una conexión y estoy estableciendo como mi firewall del lado de Azure, que está acá, VPN y acá me está pidiendo la configuración del firewall del lado on-premise como tal. Eso es lo que es el Local Network Gateway como tal, donde incluye la configuración, principalmente la IP pública que tiene el firewall de el lado on-premise como tal.
Una vez que ya se haya hecho todo esto, a nivel de on-premise como tal, se configura el firewall que va a establecer el túnel VPN como tal y se establece y después posteriormente se establece la conexión en ambos lados, tanto acá como acá, ¿ok? Se configura el túnel. Después de que ya se haya configurado acá, se configura el túnel para que ambos se vean como tal, de tal forma de que pueda salir algo parecido, espera, acá, algo parecido a esto, algo muy parecido a esto, ¿ok? Muy bien, algo muy parecido a esto, perfecto. Ok, continuando acá, uno puede, como les dije, establecer esa conexión como tal a nivel a nivel on-premise. Uno establece la conexión con con cualquier firewall como tal, como es Cisco, Juniper, con cualquier firewall, de preferencia los que estén certificados, no los que estén certificados, sino los que estén recomendados por la CHUR, por así decirlo, porque inclusive existe un script para que se pueda configurar como es en el caso de los Cisco. Ok. Se crea el VPN Gateway. Aquí está todo lo que vayamos a necesitar a nivel de VPN como tal. El tipo de VPN, exacto, el tipo de VPN en el sentido de que cuánto necesito en ancho de banda, cuánto necesito a nivel de conexión, si necesito algo básico, como es en este caso. Por ejemplo, en este caso muy particular, yo tengo un firewall, yo tengo un VPN Gateway o un Virtual Network Gateway básico, ¿ok? Y ese justamente lo utilizo para pruebas como tal. Aquí le establezco la red donde se va a conectar. Dependiendo de la región donde esté, él va a ver la red como tal. Y posteriormente tengo que esperar, como les dije, 45 minutos. Hay que crear una IP pública para que pueda establecerla, para que pueda salir hacia Internet como tal. El Local Network Gateway, justamente aquí configuramos el espacio de red que tengo a nivel on-premise como tal, a nivel del data center de físico como tal, y aquí colocamos la IP pública del firewall que va a utilizar, exacto, del internet del internet que va a utilizar el firewall para hacer la VPN como tal, para establecer la VPN, la conexión VPN como tal. Muy bien. ¿Qué diferencias puedo tener a nivel de peering y a nivel de una VPN Gateway como tal? Por VNet puedo tener hasta un máximo de 500 conexiones al mismo tiempo. Mientras que en una VPN solamente puedo, mientras a nivel de VPN, VNet to VNet, me refiero a VNet to VNet, solamente puedo tener una como tal. O mejor dicho, más que VNet to VNet, una VNet, una red virtual, solamente puede tener un Virtual Network Gateway, un VPN Gateway como tal. Independientemente de cuántas conexiones puedo tener, porque un VPN Gateway puede soportar 10, o sea, el básico, si mi memoria no me falla, son 10 conexiones simultáneas de VPN site to site como tal. Y ya cuando hablamos de VPNs que tengan mayor cantidad de ancho de banda, tiene más posibilidades o más disponibilidad de hacer túneles site to site. 30, 40, si no me falla, 60. Ok, muy bien. Y a nivel
de point to site puedo tener 128, 256 y puedo tener más. Puedo tener más todavía. Con pequeñísimo incremento en el costo mensual que puede tener la VPN como tal. A nivel de encriptación, la VPN, el VNet Peering no lo incluye. ¿Por qué? Porque es una conexión interna que se hace en ellos dos y que internamente se conectan de forma segura. Es decir, yo no tengo que proveer una encriptación como tal a nivel de VNet porque internamente ya la tiene. Mientras que en la VPN, en VPN Gateway, hay que configurar el IKE en una encriptación tipo IKE o IPsec, dependiendo de lo que vaya a necesitar. Principalmente las IPsec puedo utilizarlas cuando son configuraciones muy de políticas, muy no de enrutamiento como podemos utilizar muy fácilmente el IKE, sino que IPsec necesitaría una encriptación muy particular por política que es certificada por algunas entidades, inclusive financieras, como tal. Una poderosa diferencia entre el peering, el VNet Peering y la VPN y el VPN Gateway es que se implementa en cuestión de segundos, minutos, mientras que tiene que aproximadamente tardarse entre media hora y 45 minutos para hacer la implementación, para hacer justamente esta implementación del VPN Gateway como tal. Hay una pregunta acá que dice, las VPNs, ahí no sé qué quiere decir, pero de Azure es compatible con arquitectura NAT-T, es decir, que el firewall remoto esté detrás de un balanceador o router. Si es compatible, ¿es parámetro NAT-T? ¿Es configurado manualmente o viene por default? Ok, por defecto tú siempre vas a necesitar que directamente esté el firewall, por defecto. Sin embargo, si tú colocas un balanceador de carga o si pones un RAS detrás del firewall como tal, como medida de seguridad, lo puedes hacer. Solamente es cuestión de que en el lado de on-premise lo tengas configurado para que le pueda llegar a Azure como tal. Lo importante en Azure es justamente esta parte. Es configurar esta parte, configurar la VPN y configurar esta parte y especificarle dónde va a salir, no decirle cómo como tal, no decirle a dónde va a llegar, mejor dicho, sino sencillamente la IP como tal. Y cuando, por ejemplo, te doy un ejemplo, cuando yo establezco la conexión como tal, aquí yo solamente lo único que le voy a decir, mira, quiero que le voy a colocar el share key que va a utilizar el firewall como tal y listo. Ahí empieza a entablar la conexión. Pero de principio se pudiera utilizar todo todo va a depender de que pueda llegarle de que justamente Azure o el mismo firewall que se está utilizando para el túnel VPN pueda llegarle, puedan llegarse entre sí. Muy buena pregunta, muy buena pregunta, muy interesante tu pregunta como tal. Mira, muchas veces el peering lo necesitamos principalmente para hacer una conexión entre una VNet con otra para que estén interconectadas, para que puedan estar interconectadas. Y la VPN Gateway principalmente la necesito porque quiero yo administrar la encriptación, quiero yo establecer la seguridad en la conexión como tal. Y el modelo de precio como tal a nivel de VNet es bastante económico, muy económico porque es solamente transmisión lo que cobraría sería el ingreso y el egreso, o sea, la transmisión de entrada y salida. Y mientras que acá en la VPN se cobra por horas, la VPN desde el momento en que se implementa, se cobra por hora, no se puede apagar la VPN y muchos me lo han preguntado, ¿se puede apagar? No se puede apagar y es razonable que no se pueda apagar porque
una VPN siempre tiene que estar las 24 horas encendido o activo, por así decirlo. Y siempre también se cobra la descarga como tal. Muy bien. Ahora, vamos a pensar un poco en grande, por así decirlo. Vamos a pensar un poco en grande y queremos conectar queremos conectar a toda una infraestructura, 400, 500 usuarios, a todos los servidores que tenemos en Azure como tal. Un ejemplo, un SAP, como por ejemplo, donde necesitamos tener la menor latencia posible. Ok, les explico lo que es a nivel de Azure, la latencia. Yo puedo tener una latencia con conexión pública bastante baja. Bastante baja. Puede ser, yo siempre la mido y por lo general son entre 100 y 150 cuando voy o 160, 180. Eso se mide en tiempo real, por así decirlo, en una página que se las puedo dar. Azure Latency. Justamente, aquí yo puedo medirlo. Por ejemplo, el este de Estados Unidos, aquí yo tengo aquí esto al principio es así, pero él después se estabiliza y puede llegar entre 100 y 180 más o menos. Una latencia desde mi conexión hacia el este de Estados Unidos, hacia Virginia como tal. ¿Ok? Pero yo necesito una VPN, y yo necesito tener una VPN para mayor seguridad e inclusive menor latencia como tal. Entonces, puedo tener una latencia menor cuando yo establezco cuando yo establezco una conexión VPN entre site to site, entre on-premise con Azure como tal. Pero necesito tener la menor latencia posible, la menor latencia posible. Necesito tener un MPLS, una fibra óptica que me conecte desde mi data center on-premise a Azure como tal. ¿Okay? Eso lo llamamos Express Route. Express Route. Básicamente es tener los proveedores que hacen estas conexiones siempre van a decir que van a necesitar una segunda. Son dos fibras que pasen de proveedores diferentes de Internet, proveedores, sí, exacto, IPS o proveedores de Internet que en Chile, por ejemplo, no sé, un Intel y un Movistar, un Intel acá y o un Movistar o un GTD, por dar un ejemplo, ¿ok? Que lleguen directamente hacia Azure como tal. ¿Con qué finalidad? Dos conexiones en caso de que este proveedor se caiga, este está activo como tal. Además, siempre se va a necesitar, perdón, voy a saltar esto un momento, siempre se va a necesitar una VPN como medida de contingencia en el caso de que el ExpressRoute se caiga. El servicio de ExpressRoute tenga un problema y esté caído a nivel de Azure como tal o a nivel del cliente final también. Puede ser. Lo importante es que siempre tengamos una medida de contingencia como es el Express, como es una VPN como tal, una VPN site to site. Y como pueden ver, pueden coexistir entre ellas. Tener una ExpressRoute y una VPN y una o varias VPN como tal. Ok. Entonces, yo puedo tener es una conectividad del tipo capa 3 con redundancia como tal. Puedo hacer ExpressRoute. Principalmente uno utiliza ExpressRoute para nuestro data center hacia Azure como tal. Pero también ha habido casos de que se puede utilizar ExpressRoute entre regiones del data center como tal. ¿Me Ajá, puedes dime. decir de qué forma se integra con herramientas de SAP? Ok, se puede integrar directamente con herramientas SAP HANA, principalmente con SAP HANA. Sin embargo,
ha habido escenarios donde se utiliza SAP NDB con esta solución de spread route como tal. Esta característica, este servicio nos los da a nivel de Virtual Network como tal, de Virtual Network principalmente, no a nivel de, o sea, podemos utilizar herramientas de ruteo a nivel de SAP como tal, como el SAP Route o inclusive pudiera ser bueno, ahorita se me fue el nombre, discúlpeme. Pero podemos llegar a tener herramientas de ruteo que conecten directamente a esta solución. Sí se puede hacer, pero de principio, y es lo que más he visto, se utiliza, se utiliza justamente el Virtual Network Gateway, que se puede utilizar tanto a nivel de VPN, como a nivel de Express Routes. ¿Ok? Es nuestro punto final de conexión como tal, a nivel de Azure. Podemos tener ancho de banda de 50 megas hasta llegar a 100 gigas como tal. Justamente podemos tener una conexión ilimitada, como también podemos tener una conexión medida, por así decirlo, a nivel de transmisión de data, que puede salir más económico, entre comillas. Ahora, aquí hay, por ejemplo, en Estados Unidos, el mismo Microsoft, en México, en Brasil, futuramente en Chile, Microsoft se encarga directamente de gestionarte toda esta conectividad como tal. Pero actualmente en Chile y en otros países, principalmente aquí en Chile, tenemos que contratar un proveedor externo para que nos haga esta conexión como tal. ¿Ok? No, es decir, no nos cobra Azure como tal, no nos cobra Microsoft, nos cobra el proveedor externo que estamos contratando. Muy bien. Ok, pueden coexistir, como les comenté, la VPN con ExpressRoute como tal. Una comparativa entre el Point to Site justamente para conectar nuestros servicios IaaS, los servicios como máquinas virtuales, a nivel de Point to Site y Site to Site como tal, se puede hacer sin ningún problema. ¿Ok? En este caso Point to Site son para casos de clientes de que necesitan trabajar desde su casa o desde cualquier lugar, o para nosotros como desarrolladores, como administradores, necesitamos tener acceso a nuestra infraestructura de una forma segura como tal, utilizamos esta opción. Es lo típico. Site to site para tener una conexión más directa y segura a nuestros recursos de máquinas, principalmente de máquinas virtuales como tal. Y el Express Route, básicamente que son para grandes empresas. Aquí en Chile ya hay bastantes empresas no bastante, pero ya varias empresas que tienen esta conexión de fibra óptica directa, de este MPLS que nos ofrece Azure como tal. Muy bien. Ahora, rápidamente, el frontend, el load balancer nos permite conectarnos a nivel de un frontend, a nivel de internet, hacia nuestro backend, que son las máquinas virtuales que podamos tener en Azure como tal. Básicamente, nosotros tenemos varios modelos de load balancer, el interno y el público. Por lo general utilizamos el público, ¿ok? Podemos utilizar el básico, que es ese no tiene ningún costo en absoluto, se utiliza para
situaciones de prueba, para escenarios de prueba y de desarrollo, y este para temas de producción, que tampoco es muy caro, no pasa de $200, donde podemos colocar reglas en particular como tal. El backend, podemos colocar máquinas virtuales, podemos colocar un conjunto de máquinas virtuales que son que están dentro de un grupo, en un conjunto de disponibilidad como tal, o inclusive un grupo de escalabilidad de máquinas virtuales como tal. A nivel básico, podemos utilizar en escenarios sencillos, por así decirlo, y en lo que es una availability set como tal, un conjunto de disponibilidad. Pero cuando es una zona de disponibilidad, por ejemplo, cuando es a nivel de zona, como es en el este de Estados Unidos, que se maneja entre ciudades, se puede manejar una alta disponibilidad entre ciudades, utilizamos este señor que está acá, este balanceador de carga estándar como tal. Muchas veces necesitamos por defecto, mejor dicho, las balanceadoras de carga se conectan directamente a las distintas a una sola máquina virtual, pero queremos distribuir la conexión de una forma un poco más balanceada, por así decirlo, y hacemos una persistencia a nivel de sesión. ¿Y cómo lo hacemos? A nivel de IP principalmente, donde una conexión se conecta a esta, donde otra conexión se conecta a esta y donde otra conexión se conecta a esta. Si estuviéramos en ninguno, todas estas conexiones se conectan a este. Eso es lo que llamamos robin como tal. Se puede conectar a este, se puede conectar a este, se puede conectar a este como tal. El health proof es para determinar si esta máquina virtual está bien, el estado de salud de esta máquina virtual, y que en caso de que esta máquina virtual se cayera, pase a esta. Eso es básicamente lo que hace el health proof como tal. Nos determina el estado de salud de nuestro backend como tal. ¿Ok? Se determina el intervalo el intervalo de cuántas veces tiene que intentarlo, ¿ok? Y si hay dos consecutivas, por ejemplo, en este caso, va a la segunda como tal. Y por último, ya que así por último, el Application Gateway es un balanceador de carga. ¿Cuál es la principal diferencia entre el Load Balancer con el Application Gateway? Es que el Load Balancer es un balanceador de carga capa 3, mientras que el Application Gateway es un balanceador de carga capa 7, que va directamente a la aplicación como tal, ¿ok? Donde le garantizamos una IP segura con un certificado donde la conexión sea segura del tipo HTTPS, le garantizamos las reglas como tal y lo llevamos directamente a nuestro backend como tal, máquinas virtuales, incluso on-premise, a nuestros servidores on-premise o a las máquinas virtuales que son del tipo ScaleSet como tal. ¿Y cuáles son nuestros componentes? El listener, que es el certificado, el primero, la IP pública que le garantizamos a la Application Gateway como tal. El listener, que básicamente es el certificado que nosotros le garantizamos para que sea una conexión segura del tipo HTTPS, a nivel de que eso trabaja directamente con la IP pública que le estamos colocando, las reglas de tráfico que necesitamos y nuestro backend como tal, donde incluimos justamente nuestro proof como tal, el health proof que vimos a nivel del balanceador de carga. Pasa lo mismo acá. No ve que uno está caído, ve que una máquina virtual está caída, pasa al otro. Siempre va a estar testeándolo así. ¿Ok? Muy bien. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno, Manuel envió un punto acá, no sé si él tenía una pregunta y de repente no la digitó bien. Manuel, avísanos si tienes una pregunta. Ok. Vamos a darle unos minutos. Ok, Pero ningún desde problema. ya, muchas gracias, Leopoldo. Estuvo súper buena tu presentación. Muchas gracias. Aquí les estoy demostrando que yo tengo aquí ahorita en este momento una conexión VPN entre el este con el oeste, de las regiones de Estados Unidos, y
Fíjate que aquí yo le llego sin ningún problema. Y aquí también. No, perdón. Aquí. Aquí. Uno. Y le estoy llegando con la IP pública como tal. Ahí le estoy llegando. Y fíjense que acá yo le llego. Pin. Ahí. Uy, perdón. Aquí lo escribí mal. Rápidamente. Y aquí le llegamos sin ningún problema. Esto esto se ve porque hay una conexión VPN como tal. Pero este no le puede llegar. Como pueden ver, se queda ahí. Y pudiéramos llegarle si pudiéramos hacer, en este caso, puede ser una VPN, no hay ningún problema, pero, por ejemplo, esta VNet de Europa, aquí, esta VNet de Europa podemos, acá, hacemos el peering como tal. Básicamente es muy sencillo de hacer. Si me puedes dar 2 minutos, sería genial, Suraika. Puedes seguir. Solo 2 minuticos. Aquí hacemos la conexión. No, aquí no hacemos esto. Hacemos esta conexión como tal. Podemos hacer un peering tanto para recursos nuevos como para recursos clásicos, que todavía existen como tal. Hago esta conexión aquí. Coloco para que haya un gateway, un enrutamiento, por así decirlo, hacia la VNet como tal. Y después vamos a configurar para que haya el de vuelta. ¿Ok? Vean que aquí va a ser bastante rápido de implementar como tal. Y fíjense que estoy en Europa, estoy de hecho en Alemania, estoy en el oeste de Alemania. Estoy en el oeste de Alemania como tal, a diferencia de las VNet del Virtual Network Gateway o la VPN Gateway, que se tarda aproximadamente entre media hora y 45 minutos aproximadamente. Tarda básicamente en segundos y un minuto aproximadamente. Y fíjense que él se conecta, estamos en Europa, principalmente en el oeste, en el centro oeste de Alemania como tal, mientras que este está en el este, perdón, lo estamos llevando no al oeste, sino al este de Estados Unidos, donde lo llevamos a este IP como tal, en particular. Y fíjense que, fíjense que a pesar de que aún no le llego, ya próximamente le voy a llegar. Ya próximamente le voy a llegar a esta conexión como tal. Ya le voy a estar llegando. Y ahí estoy llegando. Gracias al peering como tal. Estoy teniendo un inicio, estoy teniendo una llegada y un retorno. Una ida y una vuelta, por así decirlo. Y esto es gracias al peering. Pues es una gran diferencia entre el VNet y el peering. Cuestión de segundos ya lo tenemos implementado. Bueno, ya eso es lo que quería presentar. Quisiera presentarle más, pero si quieren que hablemos de más cosas, con mucho gusto nos pueden contactar. No hay ningún problema. Muchas gracias, Leopoldo. Gracias por tu charla. Gracias a todos que participaron de este día. Y nos vemos en el próximo encuentro. Nos vemos en el próximo encuentro, que va a ser de seguridad esencial en Azure. Muchas Gracias a gracias. todos. Chao. Buenos días. Muy buenos días a todos.